ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse. Y esto me llena el corazón de entusiasmo, porque ustedes me pusieron acá para emprender juntos este camino. Un camino distinto, que por fin nos está sacando de tantos años de repetir los mismos errores. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Habló de medidas tremendas, no me quiero olvidar esa frase que hemos tenido que tomar, dijo. ¿Terminaron? Pues ya estamos en el segundo semestre. Sí. Las medidas segundo semestre, que mi gran compromiso es bajar la inflación. Bien, las medidas tremendas, digo, hemos tomado, dijo Sí, recién. yo creo que lo peor ya pasó, digo. Yo creo que lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. ¿Tú crees que estamos viviendo una crisis, que estamos pasando una crisis? Yo creo que lo peor ya pasó. ¿Sí? Sí, lo peor ya pasó. Independientemente, mientras tengamos en cuenta que la recuperación es como una ola. Entonces, por ahí entran 10. A la semana siguiente entran otros 10. O sea, hay gente que todavía no ve. Yo soy el primero que, si pudiese no aumentar las tarifas, no las aumentaría. ¿A qué presidente le puede gustar tener que darle la mala noticia, generar la incomodidad, el desafío adicional de tener que pagar las tarifas? Pero también no hay futuro sin energía. Tenemos que tener energía para poder crecer. ¿Quién más que yo querría no tener que aumentar las tarifas? O sea, ¿cuál puede ser la alegría que yo puedo tener en saber este esfuerzo adicional que le estoy pidiendo a cada argentino? Si hubiese habido alguna alternativa, hubiese sido yo el primero en tomarla. Pero esto es lo que vale la energía. A lo largo de esta semana, en varios mensajes, algunos grabados, otros en conferencias de prensa, el presidente Mauricio Macri insistió con este concepto. No se podía hacer otra cosa. El concepto que utilizó para vetar la ley antitarifas. ¿Sí? Y tal vez la ley tenía muchos agujeros y cosas que eran parches de ocasión, pero con las cuales el Congreso le estaba mandando un mensaje diciéndole al presidente: no te dimos un cheque en blanco para que hicieras lo que quisieras. Y los legisladores que habían apoyado en algunos momentos, que habían votado junto con el gobierno, diciéndole: bueno, hasta acá se acabó el cheque en blanco como para votar lo que el gobierno quiera. Pero la pregunta de fondo es: ¿se podía hacer otra cosa o no? Macri dice: no se podía hacer otra cosa. Y la verdad es que esa es una definición política, o sea, disfrazar la economía de algo neutral, en el cual no existen intereses, no existen tironeos, es propio de los presidentes que no quieren vender las cosas cambiadas. Y para eso estamos algunos de nosotros, para contar o para decir: momentito, me la estás vendiendo cambiada. Esto es como el juego de las bolitas en la plaza, de que te muestran una, después te la ven, y vos decís: está acá, y no está acá. Entonces, cuando te quieren hacer la cosa cambiada, te hacen estas cosas. Te dicen: no se podía hacer otra cosa, y entonces hay gente que está pagando fortunas en gas, en luz, y dice: ¿por qué ahora tengo que pagar fortuna de todo esto? Y cuando uno ve la película completa o ve el mapa completo, puede decir: ¿y todos los otros están pagando lo que tienen que pagar? Y no hablo de tarifas, hablo de impuestos. Detrás de la cuestión de las tarifas está la cuestión del déficit fiscal. Son varios los momentos en la historia argentina en los cuales se utilizó el déficit fiscal como una consigna organizadora ante la cual hay que cuadrarse. Sí, ¿sabe qué? Hay que reducir el déficit fiscal, y si hay que reducir el déficit fiscal vale la pena cualquier recorte y hay que bancársela. Pero cuando yo les digo y les pongo ese graph en pantalla de se podía hacer otra cosa, no estoy descubriendo nada, sino que no solamente hay que recortar, sino que también se podía recaudar más. Achicar el déficit fiscal no es solamente recortar gastos, sino también se puede recaudar más. Esto es lo que el gobierno no entiende o no quiere entender.
Si el déficit fiscal era tan grande, si las pérdidas del Estado eran tan grandes como decía Macri, ¿por qué ni bien asumió, regaló plata al campo, a las mineras, a todos los que les dejó de cobrar impuestos? ¿Por qué? En ese caso, si lo hubiera hecho un gobierno populista, dirían que estaba haciendo clientelismo, que estaba dando aumentos de sueldo a los que lo votaron, que estaba haciendo clientelismo barato. ¿Y Macri qué hizo? Hizo clientelismo rubio, hizo clientelismo, les devolvió con favores políticos que se tradujeron en plata, que dejó de cobrar el Estado argentino a manera de impuestos, con la coartada de que así iban a desarrollarse más. Y la verdad es que no se desarrollaron más, ni trajeron más plata para el país. Y para variar, si ganaron más plata, la sacaron del país. Entonces, lo único que hizo, y ahí sí hay una cuestión ideológica, o de responder a los que apoyaron su candidatura, fue permitirle que ampliaran sus negocios y sacaran la guita del país. Si uno piensa en los ganadores del modelo de estos 2 años de Macri, que han ganado plata, mucha plata, dice, ¿y por qué tiene que haber un solo tipo que se esté cagando de frío en el conurbano para que estos tipos, esta manga de hijo de puta que la levantan en pala, se tengan que llevar la guita así? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tiene que haber un tipo que esté dejando algo, de hacer algo? Que esté dejando de mandar a sus pibes a una escuela confesional, o esté dejando de hacer, no sé, cosas elementales, una reforma en su casita, para que los otros que la están levantando en pala dejen de pagar impuestos o paguen menos impuestos. ¿Por qué? ¿Desde dónde cómo se justifica? ¿Cómo se entiende esto? Piénsenlo así. Las mineras, ¿sí?, con todas las críticas que hay hacia las empresas mineras, que han sido salvajes en la depredación de los recursos naturales, lo que hicieron con los glaciares, olvídense de eso. Supongamos que fueran empresas que traen realmente, como han arruinado la industria turística en algunos rincones de la Argentina, supongamos que las mineras realmente sirvieran para generar mayor nivel de actividad económica. Le bajaron los impuestos. ¿Sabe qué hicieron? Despidieron gente. ¿Qué pasó en el campo? La zona núcleo, efectivamente, tuvo un momento de expansión. ¿Esto generó más empleo en el sector agrario? No. Cuando uno vuelve a mirar las estadísticas de empleo en el sector agrario, despidieron gente. ¿Quiénes son los otros ganadores? Las empresas energéticas. Y ahí viene la cuestión de las tarifas. ¿En las tarifas se podía hacer otra cosa? Sí, se podía hacer otra cosa. Disminuirle el margen de ganancia a las empresas energéticas. Si las empresas energéticas hubieran perdido tanto dinero al kirchnerismo, alguna hubiera ido a la quiebra. ¿Ustedes saben de alguna que haya ido a la quiebra? No, no fue ninguna a la quiebra. Entonces, la verdad que lo que han hecho fue llorar para obtener cosas, obtener beneficios cuando cambió el gobierno, y esos beneficios se tradujeron en cómo se fueron para arriba sus acciones. Entonces, no es que no ganaron plata, ganaron mucha plata. Entonces, ¿hay algún motivo por el cual alguien se tiene que cagar de frío en el conurbano o en cualquier parte del país para que estos tipos sigan enriqueciéndose, o sus acciones sigan creciendo? ¿No es un poco desmesurado? ¿Dónde está el laburo que iban a generar? ¿Dónde está? ¿Se nota? ¿Ha reactivado la economía argentina? No. Esto es lo fundamental. Cuando el gobierno presenta como un hecho consumado que no se puede hacer otra cosa, es porque tomó la decisión política de favorecer, ¿sí?, a los que quiere favorecer para hacer clientelismo, para los tipos que lo llevaron a su gobierno. No hay otra historia. Efectivamente, el kirchnerismo era un modelo agotado económicamente, que estaba viviendo de la bicicleta de la emisión monetaria, que había hipertrofiado el gasto público, a veces a niveles sin sentido. Todo eso es cierto. Ahora bien, de ahí a pasar a esto que estamos viviendo, que nos digan no se puede hacer otra cosa que favorecer a los que ya tienen plata y que encima cuando la hacen no generan laburo, sino que se la llevan del país, y ya parece que nos están tomando un poco por tarados. ¿Sí? Este es el problema fundamental. Entonces, cuando ustedes de ahora en más, a lo largo de todos estos meses que quedan, porque imagínense lo que se va a hablar de déficit fiscal, de que las cuentas no cierran, que esto es como una casa, que uno en una casa no puede gastar más de lo que le ingresa. Cuando escuchen todo eso, piensen en lo otro. Sí, ok. No hay que gastar de más. Pero si alguien te debe guita, la tenés que ir a cobrar. Si alguien tiene que aportar plata, la tiene que poner. Entonces, esto es lo que está fuera de discusión, o por lo menos, cuando digo fuera de discusión, para mí es obvio, pero está fuera de discusión en el gobierno. Fíjense lo que duró la cuestión del campo.
Cuando el campo dijo, cuando el ministro Duhovne dijo, está sobre la mesa la posibilidad de poner retenciones al campo, está entre las alternativas. Creo que 12 horas duraron. 12 horas duró. Duhovne lo dijo a la mañana. La mesa de enlace, que están todos peleados entre sí porque tienen diferentes intereses entre sí, los ruralistas, para lo único que se unen es para no garpar impuestos. Entonces se juntaron todos juntos, le mandaron una carta a Macri pidiéndole una audiencia. Salió el ministro Echeverri, que es ministro de la sociedad rural, metido en el gobierno, y dijo las retenciones son un impuesto absurdo. Y no es que les iban a aumentar los impuestos, les iban a frenar la manera en la cual le están bajando las retenciones. No aguantaron, creo que ni 12 horas, que salió Marcos Peña a decir que no iban a tocar las retenciones. Ahora bien, para no tocar los impuestos que les cobran a los grandes ganadores del modelo argentino, que además, después de la devaluación, ganaron mucho más, que son los muchachos del campo. Eso sí, alguien se tiene que cagar de frío en el conurbano. ¿Qué les parece? Es lógico. Vean esta secuencia. Con respecto a la soja, no tenemos ningún anuncio para hacer. Digamos, nosotros enfrentamos, a partir de los últimos cambios en el contexto internacional, una decisión de acelerar la convergencia hacia el equilibrio fiscal. Estamos solicitándole al presidente que realmente queremos ir a explicarle la situación en la que está el campo después de esta pérdida de 7.500 millones de dólares que pierde el país, que pierde el interior, que perdemos los productores agropecuarios muy directamente por efecto de la sequía y demás, y pérdida de calidad de soja y cultivos, y realmente yo creo que él lo sabe perfectamente. Pero sí he calificado las retenciones de la soja como un impuesto ridículo. Bueno, eso es lo que pienso ahora, es lo que siempre pensé, aparte está absolutamente demostrado que es un impuesto malo, en el sentido que obstaculiza y grava la producción, digamos, distorsivamente, ¿no? Yo no puedo hablar por Echeverri, sé que está en una situación difícil, yo no tengo duda de lo que haría, me voy, y me voy con un portazo. No, en este momento no se está evaluando, se puede discutir porque hay muchos que proponen distintas cuestiones, pero hoy no está previsto, no está en la agenda modificar el esquema de retención. Todas las opciones están sobre la mesa y es lógico que el sector privado especule con qué vamos a hacer. Pero nosotros no hemos hecho ningún anuncio oficial ni lo vamos a hacer hasta que decidamos cuáles van a ser las medidas que vamos a adoptar en el camino que vamos a llevar, sí, hacia un déficit fiscal más bajo que el que teníamos planeado en los próximos años. Entonces hay una decisión muy precisa del gobierno, que es una decisión política, ideológica o de clientelismo rubio, como ustedes quieran pensarlo, en no ir a cobrar impuestos a los ganadores, incluso a los ganadores de la devaluación, porque la devaluación que le va a pegar en el bolsillo a todo el mundo va a favorecer a los pocos que exportan en la Argentina, entre ellos los muchachos del campo. Sin embargo, a ellos no hay ningún tipo de incremento en la presión impositiva para reducir el déficit fiscal. El déficit fiscal, todo esto que ustedes van a escuchar ahora, que es lógico, no es lógico que un chofer del Banco Central gane 200 lucas, efectivamente, pero eso es una gota comparado con el río que podría traer, el río de plata que podrían traer los impuestos bien cobrados en la Argentina. Miren, algunos economistas consideran que la evasión impositiva, solo con las leyes que hay, sin cambiar las leyes, si se recaudara bien, sería un 5% del Producto Bruto Interno. Un 5% del Producto Bruto Interno se va a decir, si hubiera un correcto cobro de impuestos, 5% del Producto Bruto Interno. ¿Qué pasa? Porque los pocos que pagamos impuestos sentimos que estamos agobiados de lo que nos cobran, que la carga impositiva es alta, sí, es alta para los boludos que pagan. Para los que no pagan, no es alta porque no es. Entonces, efectivamente, es un sistema ineficiente donde el Estado caza en el zoológico, como cuando le va a cobrar retenciones a los trabajadores o con lo poco boludo que estamos en blanco. Entonces, ahí sí, el sistema es eficiente para cazar en el zoológico, para cobrar el IVA, para cobrar ganancias, para eso es eficiente, pero para buscar a los grandes evasores o a los que sacan la guita del país, ahí es absolutamente ineficiente. ¿Y quiénes son los que pueden hacer estos negocios? Los tipos que tienen grandes ganancias y grandes márgenes de ganancia. Y si no, cuando tienen que cobrarle impuestos al campo, no se los cobran. 12 horas duró la idea, el rumor solamente de que iban a cobrarle retenciones. Pero recuerden lo que pasó en el año 2002. En aquel momento, el gobierno de Duhalde tambaleaba hasta que, en un momento dado, ya había renunciado Remes Lenikov, y entonces lo citan a Roberto Labaña. ¿Labaña qué hace? Cita a los 16 gobernadores peronistas
Y cuando todos pensamos que esto se iba al carajo, sale de la reunión y ¿qué se decide ahí? Retenciones. Y fueron las retenciones al campo, que era el gran ganador de la devaluación post-2001, lo que permitió cerrar el déficit fiscal. Y entre el 2003 y el 2007, hasta que, el 2007-2008, hasta que el kirchnerismo dejó la lógica de los superávit gemelos, ¿sí?, que hubo, se pudo cerrar el déficit fiscal gracias a las retenciones. Está bien, no se pagaba demasiado por deuda externa, ¿sí?, pero mal que mal lograron cerrar el déficit fiscal gracias a las retenciones. ¿Qué fue lo que pasó en aquel momento? Estaban cagados porque había semejante quilombo en el país que el país podía estallar para cualquier lado. Entonces dijeron, bueno, está bien, vamos a pagar las retenciones, está bien, vamos a pagar plata porque si no, este país se va al carajo. Y estuvo la iglesia diciéndole, convenciendo a los actores del campo para que pagaran las retenciones, para que pagaran impuestos. Macri hoy no tiene poder para esto. Es de ellos, porque es de ellos, es el candidato de ellos, pero a la hora de pagar impuestos lo desconocen y rápidamente lo fueron a apretar. ¿Cómo cerrar el déficit fiscal? Insisto, lo que se va a discutir ahora, aquí tenemos unas placas. Las soluciones al déficit fiscal, ¿sí? Bajar los gastos, esto es lo que nos van a insistir todo el tiempo. Hoy Duhovne dijo que van a congelar el ingreso de gente al Estado, todo esto. Prepárense porque esto nos van a decir que el problema del déficit fiscal y del agujero que hay de plata en el Estado argentino lo tienen los choferes del Banco Central que ganan 200 lucas. ¿Es una inmoralidad que se gaste esa plata en un chofer? Sí. ¿Es el problema de la Argentina? No, muchachos, no se engañen con los globitos de colores amarillos. Otra. Solución al déficit fiscal, aumentar los ingresos vía recaudación. Esto es lo que yo les digo. No solamente hay que gastar menos, sino que recaudar más. Esto no está en discusión para este gobierno. Y la última. Esto es lo que no venían a hacer. Soluciones al déficit fiscal. La deuda, la bicicleta, para financiar gastos corrientes. Se supone que estos eran el mejor equipo. A ver, muchachos, ¿en qué casa ustedes piensan que uno utilizaría la tarjeta para comprar alimentos? Hay muchos sectores populares que hoy por hoy lo tienen que hacer, pero obviamente no es lo recomendable. Utilizar la tarjeta para comprar los alimentos y después pagar el mínimo y pagar los intereses usurarios que cobran la tarjeta de crédito en la Argentina solamente para los alimentos es un disparate y es algo de corto plazo. Este gobierno se endeudó tanto que terminó no solo emitiendo, sino utilizando la deuda externa para pagar los gastos. Entonces, los que venían a cerrar, los que venían a sanear el déficit, porque el déficit era acá lo tengo por acá anotado, era más o menos del 4% y lo llevaron al 7%. ¿Por qué? Porque utilizaron deuda y después la deuda empezó a generar otros intereses y empezó a generar más gasto de plata. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver en el próximo tiempo. Vamos a ver estas cosas que nos van a decir que hay que bajar el gasto público, hay que sanear las cuentas públicas, el déficit fiscal, que está bien. Y yo soy convencido de que el kirchnerismo había llegado a un festival de gastos, de militantes de la cámpora metidos en cualquier lado, con planta permanente, disparate, todo eso sucedió efectivamente. Pero no se confundan. El problema no es lo que se vaya a dejar de gastar, que es lo que va a pedir el Fondo Monetario, sino lo que se deja de recaudar. Hasta el Fondo Monetario le está pidiendo al gobierno que vuelva a poner retenciones, que busque la plata en algún lado, porque si no las cuentas no cierran. Está el descontrol, más allá de que el presidente mantiene y sigue diciendo que somos el mejor equipo y desmintieron que iba a haber un ajuste. Marcos Peña se cansó de decirme a mí que no iba a haber ajuste en una entrevista que me dio poco antes de las elecciones del año pasado. Más allá de lo que digan, lo que se ve es que se les acabó el relato, no tienen plan y que le cedieron el volante al FMI. Y ya sabemos lo que pasa cuando uno deja de manejar y le cede el volante al FMI. Bienvenidos, esto es GPS. Hay ajuste después de las elecciones, están aguantando y después, bueno... No, es que justamente ¿Tiene un ajuste porque no cierran las cuentas? No hay ajuste después de las elecciones porque lo que hay es un plan predecible que va rumbo al crecimiento y hoy ya estamos creciendo. Entonces el año que viene va a ser un año de más crecimiento, de más generación de empleo, de más recuperación del salario real, de menos inflación, de más créditos, de más obra pública. Va a ser de más, no de menos. Entonces, hay una mezcla de deseo de algunos dirigentes que piden y quieren que fracasemos, que fracase la Argentina, no este gobierno.
pero la realidad es que hay una confianza muy grande del mundo y de la Argentina y de los argentinos en un camino de crecimiento. Tenemos una oportunidad única en la historia. Estamos pasando uno de los momentos difíciles todavía. Estos 2 años sabíamos que eran los años más complejos, porque había que sincerar muchas mentiras. Y eso es difícil. Ahora, la pregunta del millón, entiendo para el que está mirando del otro lado, es este esfuerzo que pongo y que estoy poniendo con mi familia en estos meses, en estos años y estas décadas acumuladas, ¿me va a traer un mejor resultado o no? Y nosotros decimos que sí, estamos absolutamente convencidos que sí. Ahí lo tienen. Marcos Peña diciendo que no iban a ajustar. Bueno, les salió mal el cálculo, porque lo que viene es un ajuste. ¿Sabían que esto iba a pasar o alegremente pensaban que esto no iba a suceder nunca porque ellos son rubios y son el mejor equipo y estudiaron en universidades extranjeras? La verdad que a esta altura del partido poco importa. El ajuste está sucediendo. Eduardo Conesa es economista. Fue durante muchos años profesor de Historia Económica en la Universidad de Buenos Aires, pero además, curiosamente, fue diputado de la Alianza Cambiemos. Es más, cuando el presidente Mauricio Macri asume, el profesor Conesa le llevó algunas nociones de lo que enseñaba la historia económica, convertidas casi en un plan económico, o por lo menos en algunos tips a los que tenía que prestar atención Mauricio Macri. ¿Le dieron bolilla, profesor? Buenas noches. Bueno, yo, como diputado que fui por Cambiemos, yo deseo ardientemente el éxito del presidente y, por supuesto, esto significa el éxito de la Argentina, es el éxito de todos nosotros. Ahora, el planteo que yo hice como diputado, el conjunto de leyes que presenté, siguen un enfoque distinto. Mire, ¿le dieron bola o no le dieron bola? La verdad es que no. Gracias. La verdad es que gracias. no. La verdad Eso es lo que quería escuchar. Usted mencionó... Porque yo leí atentamente el programa y yo la verdad que coincidía en muchas de las cosas que usted contaba y además porque su análisis, digamos, de la necesidad de que haya superávit fiscal y dólar alto, que son los grandes momentos de la economía argentina, de la historia económica reciente, se dieron así. Son 3 cosas. Dólar alto, déficit fiscal 0 y tasa de interés bajas. Cuando la economía tiene esas 3 condiciones, entonces sí que están dadas las condiciones para crecer. ¿En qué momento sucedió? Bueno, sucedió, por ejemplo, usted lo dijo bien, en la época de Labaña. Labaña fue un gran ministro de Economía. Otro ministro que fue muy bueno también, aunque con un gobierno de distinto signo, porque también el déficit fiscal fue 0 o casi 0 y el país empezó a crecer bastante bien, fue el doctor Krieger-Bacena. Aunque el plan de Krieger-Bacena lo hizo Carlos Moyano Llerena. Krieger-Bacena lo tomó porque Onganía se peleó con Moyano Llerena, pero el autor era Moyano Llerena. Y después, por supuesto, todos los gobiernos que en el periodo de Ilia también pasó algo parecido. En el periodo de Ilia también. En el periodo ¿A cuánto de Ilia, crecía la economía en esos años? Al 9% en la época de Ilia. En los dos años. O sea, cuando se dan esas 3 cosas, se crece al 9%. En el 64 y en el 65 la tasa de crecimiento fue del 9%. O sea que, más o menos la famosa tasa china de la que se jactaba el primer kirchnerismo. Exactamente. O sea que cuando se dan esos 3 factores, dólar alto, baja tasa de interés y 0 de déficit fiscal, se crece rápidamente. Es la famosa Argentina que da para todos. Exactamente. Es la Argentina que creció, por ejemplo, hacia 1900. En 1900 estábamos quintos en el ámbito, en el PIB per cápita del mundo. Las exportaciones que teníamos eran entre el 2 y el 3% de las exportaciones mundiales. Ahora tenemos el 3 por 1000 de las exportaciones mundiales. O sea, somos 10 veces menos importantes. ¿Qué tendría que haber hecho Macri cuando asumió? Bueno, yo creo que tendría que haber llevado rápidamente el déficit fiscal a 0, pero sobre la base del tipo de cambio alto, eso requería poner retenciones. Ahora tiene déficit comercial. O sea, claro, ahora hay 30.000 millones de dólares de déficit comercial. Gran parte de esto es por excedentes de importación de mercadería y por el turismo que va al exterior aprovechando el dólar barato. Si hubiera habido un dólar alto, eso hubiera contribuido a cerrar el déficit. Totalmente, y las exportaciones estarían creciendo al 10% por año y las exportaciones creciendo al 10% por año transmitirían a la economía una tasa de crecimiento del 5 o 6% por año. Además, cuando el dólar está alto, ¿no?,
los salarios en dólares están bajos. Pero eso no quiere decir que los salarios deflacionados por el índice del costo de la vida estén bajos. Bueno, pero el Al kirchnerismo contrario, terminó aferrándose a que una de sus banderas era que tenían salarios altos en dólares. eso no sirve para nada. El salario real es determinado por la oferta y la demanda de trabajo. Cuando el dólar está alto, la divisa está devaluada, hay mucha demanda de trabajo, ¿no? Y entonces ahí es cuando crecen verdaderamente los salarios reales. Es un problema Los de oferta economistas y demanda. liberales dicen que no sirve, que no hay ningún, los economistas liberales dicen que no sirve tener un dólar alto, que no se crece. Bueno, no han estudiado la historia económica entonces. Por ejemplo, Japón empezó a crecer al 8, 9, 10% sobre la base de que en el año 1948, el yen estaba en 100 yenes por dólar y lo puso a 366. A partir de ese momento empezó a crecer a casi al 10% por año hasta 1990. Pero en la Argentina se devalúa y se pasa a precios, y todo es un shock inflacionario cada vez que tocan el dólar. Siempre pasa a precios siempre que hay déficit fiscal. Si hay superávit fiscal, se aborta el traslado a precios. Porque, entre otras cosas, bajan... Usted me lo dice así, es fácil, ¿es así? Es así, es así. Y en este libro, página 237, 238, 239, están las estadísticas con las regresiones, análisis completo. Acá, el libro es este. Propuesta superadora para el desarrollo económico 2018-2030. ¿Sí? Profesor... Es para Macri. Es para Macri, está dedicado... Es para Macri. Yo le mandé una copia a Macri. Le di a Marco No quiero Peña. saber qué hizo. No quiero saber qué hizo con esto. Yo creo que lo va a leer, porque el primer interesado en el éxito argentino es él. Es el propio Macri. De manera que yo creo que lo van a aplicar finalmente. Ojalá, mire, ojalá. Tengo la firme esperanza. Pero, a ver, se pueden hacer otras cosas. Esto cuesta poner, digo, como hizo Labaña en su momento, que para cerrar el déficit fiscal fue las retenciones al campo. ¿Por qué Macri no lo hace si se está yendo a pegar contra una pared, si sigue así por este agujero fiscal? Bueno, yo creo que él está asesorado por una escuela de economistas que se llama Supply Side Economics, expectativas racionales, que son escuelas equivocadas. La buena escuela de economía es la clásica mezclada con la keynesiana. Pero... ¿Cómo se puede mezclar la clásica con la keynesiana? Sí, mire que desfilan uno y otro bando y son como Boca y River. Keynes estudió con los clásicos, era discípulo de Alfred Marshall, que era el gran numen de la escuela clásica hacia 1890 y fue el gran maestro de Keynes. Keynes modifica en algunas cosas los principios de la escuela clásica, pero uno de los puntos claves que siempre señala Keynes es que el tipo de cambio debe ser alto. Él fue el gran crítico de la sobrevaluación cambiaria inglesa de 1925. Escribió un artículo fundamental en ese año, 1925, que se llamó The Economic Consequences of Mr. Churchill. Churchill, cuando era ministro de Hacienda, Churchill era teniente coronel, de economía no sabía nada. Sí, venía de la India. Pero claro, en Inglaterra los ministros son diputados. Entonces, como diputado que era, por el Parlamento inglés, le tocó ser ministro de Hacienda. Y bueno, y lo asesoraron mal de que ponga el tipo de cambio a 4,86 dólares por libra esterlina, que era el tipo de cambio de 1914. Pero en el interín, Inglaterra había tenido una inflación de 200% por la guerra. Bueno, fue una barbaridad. Poner el tipo de cambio tan bajo es lo mismo que se está haciendo ahora en la Argentina. Inglaterra se fundió. Pero dice que permite integrar a la Argentina, porque las importaciones permite integrar a la economía argentina. Las importaciones lo único que hacen es que se funda la industria nacional, se perjudique todas las zonas del interior del país que producen olivares en La Rioja, manzanas en Río Negro. Las economías regionales. Las economías regionales se destruyen. Los argentinos viajamos al exterior, compramos todas cosas en el exterior, no demandamos bienes de la industria nacional. Así se arruina la industria, como se arruinó Inglaterra, como se arruinó Alemania en el decenio de 1920, después de la gran hiperinflación de 1923, por poner el tipo de cambio bajo. Alemania, que era el país con el capital intelectual más alto del mundo, en ese momento las mejores universidades del mundo eran las alemanas. Bueno, pusieron el tipo de cambio bajo, se produjo un gran desempleo y los alemanes, que le daban el voto al Partido Socialista Democrático, ante el gran desempleo,
se cansaron de darle el voto al Se partido, fueron para el otro lado. y le dieron al Partido Nacional Socialista por culpa del tipo de cambio bajo. Quiero que vean esto, porque son los anuncios que hizo Duhovne hoy. ¿Es realmente importante lo que van a cortar en el gasto público? Esto es lo que dijo el ministro. Las medidas que vamos a estar anunciando hoy no hacen más que reflejar el trabajo que se ha venido haciendo consistentemente en los últimos 2 años y medio. Se trata de institucionalizar, digamos, el funcionamiento del trabajo del Estado, generar más ahorros. Lo que estamos anunciando hoy puede sonar poco en términos de ahorro, son unos 20.000 millones de pesos al año, pero que si lo dividimos por cada uno de los argentinos nos damos cuenta que es una cifra relevante, que son menos impuestos que tenemos que enfrentar los argentinos, o dinero disponible para bajar el déficit o para priorizar otros gastos de mayor impacto, por ejemplo, que tienen que ver con el gasto social o con la infraestructura, dando de baja gasto que en buena medida es bastante improductivo. ¿Estos recortes son importantes o son una aspirina contra el cáncer? Son una aspirina, son menores. Acá hay que reducir el gasto público en 10.000 millones de dólares, el equivalente en pesos. Pero la clave de esto, vuelvo a repetir, es el tipo de cambio alto, porque con el tipo de cambio alto... ¿Se reactivaría la economía no, o es un no, shock inflacionario? El déficit fiscal en dólares se comprime, se licúa en la misma proporción en que sube el tipo de cambio. Bueno, que eso Dualde. Claro, es decir, la clave está allí, y como los derechos de exportación y los derechos de importación se cobran en dólares y el PBI en dólares se achica también el déficit fiscal, y entonces es perfectamente factible poner el déficit fiscal en cero. Algunos dicen que aumenta el peso de la deuda, porque la deuda está medida en dólares. Bueno, la deuda hay que refinanciarla, y se puede refinanciar perfectamente, porque con el tipo de cambio alto, la Argentina empieza a exportar a lo loco. Y entonces lo que generan los dólares genuinos son las exportaciones. Entonces los acreedores van a estar mucho más tranquilos con la Argentina exportando fuerte que con la situación actual, donde están las LEVAC, que las exportaciones no crecen, que las exportaciones se caen, que tenemos un déficit brutal, que no hay un horizonte de nada. Pagos, que la deuda crece, porque el verdadero índice que hay que utilizar para medir el grado de endeudamiento es el cociente de la deuda externa a exportaciones, no el cociente de la deuda externa al PBI, porque cuando más sobrevaluado está la moneda y peores posibilidades tenemos de exportar y de pagar, más gordo se hace el PBI cuando sobrevaluamos la moneda en pesos. Entonces da aparentemente que no estamos endeudados. El verdadero índice... ¿O sea que tiene que decir que estamos peor de lo que estamos? Claro, el verdadero índice que hay que considerar es deuda externa dividida exportaciones. Ese índice en este momento es 4, que es altísimo. Altísimo. Estamos muy endeudados, preocupante en relación a las exportaciones. Ahora, si dividimos por el PBI, da la impresión... ¿Qué es lo que decía el kirchnerismo? Da la impresión de que no. Que tiene una relación baja de claro, da la impresión de que no, porque el PBI está en pesos artificialmente agrandado por la sobrevaluación cambiaria. Entonces parece que no estamos endeudados. Aquí tengo a los muchachos de la mesa que le quiero preguntar a Fernando. 2 preguntas. La primera es si era razonable la observación que hizo Cavallo sobre el mayor error de Macri en el gobierno, que es la salida que hizo de la devaluación no esperando los vencimientos de dólar futuro. Él decía que eso fue como una especie de estafa porque vencían en junio y podía hacer una escala a ese momento. Y lo segundo es si realmente cómo se comió la devaluación de Prat Gay. Es decir, ¿podría haber forzado que sea más alto el dólar o lo instala aquí, o el precio se lo pone? Yo voy a llevarlo a 15 en el Bueno, sí, yo creo que en ese punto yo siempre he estado en desacuerdo con Cavallo. Tradicionalmente, durante todo el decenio de los 90, no ha habido economista que haya escrito más artículos que yo contra la sobrevaluación cambiaria de Cavallo. Pero en ese punto Cavallo tenía razón. Habría que haber esperado a marzo, para recién en marzo hacer el plan económico para evitar pagar todos esos seguros de cambio. Claro. ¿No? Era mucha plata la que estaba en juego. Y mientras tanto, el gobierno tenía 3 meses para hacer un plan económico como la gente. El problema que ha tenido Macri es que Durán Barba
a la Fundación Pensar, que era la fundación que tenía Macri para hacer un plan económico, Durán Barba dijo no hay que hacer ningún plan económico, no hay que escribir nada porque todo lo que escribamos se va a usar en contra nuestro. Entonces, no había un plan todo callado. El precio del dólar de Prat Gay. ¿Cómo? El precio del dólar que salió más o menos en 15 cuando Prat Gay devaluó. ¿Estaba bien? ¿Se podría haber forzado que fuera más alto? ¿Lo puso el mercado? ¿Quién lo puso ese precio? No, yo creo que fue una devaluación mal hecha. Cuando la devaluación es mal hecha, con un alto déficit fiscal, pasa inmediatamente a precios. Entonces hicieron una devaluación del 40 y pico por ciento, ¿no? Y al año siguiente la inflación fue del 40%. No sirvió absolutamente para nada. Para hacer la devaluación bien, hay que poner el déficit fiscal en cero. Néstor. Con esa, buenas noches. Venimos escuchando que el gran problema de la Argentina tiene que ver con el déficit fiscal. En el medio de la discusión esta sobre si se pueden pagar las tarifas y si hay que retrotraerlo, lo que el gobierno ofreció como contrapropuesta fue bajar el IVA. ¿Cómo se compatibiliza que un país que tiene problema de déficit fiscal ofrezca como alternativa cobrar menos impuestos? Y bueno, si se baja el IVA, aumenta el déficit fiscal. Evidentemente esa no era la solución. Quizá entonces, con el tema de la tarifa, a mi juicio, claro, esto puede ser discutible, pero yo creo que la verdadera solución era, desde el primer momento del gobierno de Macri, empezar a subir las tarifas, que estaban ridículamente bajas, un 3 o 4% por arriba de la tasa de inflación del mes anterior. Entonces eso hubiera sido un aumento gradual que no le hubiera dolido tanto a la población y finalmente se hubiera llegado a una tarifa igual al costo marginal. También hay otro problema, que es que nosotros en la Argentina, por el millón de BTU en vaca muerta, estamos pagando $7,50. El precio, más caro que en Estados Unidos. El precio internacional es $2,50, es lo que se paga en Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos financiando estamos las inversiones de la petrolera. Estamos pagando demasiado por eso. En gran medida pagamos $7,50. Por acuerdo de Cristina. No, porque el dólar está sobrevaluado. Si el dólar estuviera en un nivel correcto, no necesitaríamos pagar $7,50 el millón de BTU. Y se toma menos deuda, ¿no? Hay otro problema. No es bueno tener una economía dolarizada. La economía hay que especificarla. Hay que hacer como hacen los chilenos, que tienen dos monedas pero internas. Una para los contratos a largo plazo, para los depósitos a plazo fijo, a más de 3 meses tienen la unidad de fomento, que es el peso indexado. Es el peso indexado. Todos los contratos a largo plazo indexados. Entonces, como el UVA, lo que pasa es que el UVA con baja inflación. Claro, los chilenos no compran dólares, porque si colocan a 3 meses en un plazo fijo su plata en el banco, queda automáticamente indexado. Entonces, la tasa de ahorro en Chile es altísima. El desarrollo bancario de Chile es espectacular. ¿Evita la fuga de capitales eso? Eso totalmente la fuga de capitales. Chile prácticamente no tiene fuga de capitales. En cambio, nosotros, con la inflación, con el tipo de cambio... Cuando hay en fuga de capitales el equivalente de un déficit y medio está fugado. Esta es la cuenta que yo veía el otro día. No, el total de los fugados se acerca a $400.000 millones de dólares. ¿Esto es un PBI y medio? Más de un PBI, sí. Se acerca al PBI. Epa. Rolo, ahí está. Todo el año pasado, durante el año 2017, nosotros estuvimos diciendo acá que había una mala praxis económica y acá se ven los resultados. Y como decía el profesor Conesa, que fue profesor mío de Macro 2, y aprovecho para decirlo y saludarlo, claramente se hizo todo al revés. Dólar barato y tasas altas para que vengan los inversores especulativos, bancos internacionales, golondrinas, a hacer esa tasa en dólares. Y este es el nivel de endeudamiento en estos 2 años. Y hablando de la fuga, mirá, 103.000 millones de dólares tomó el gobierno en estos 2 años. Te detengo un momento y le pregunto, a ver, profesor, ¿eso no es la tablita de Martínez de Oz? ¿No pasó lo mismo? Bueno, en la época de Martínez de Oz, que ya era previsible contigo aumentar el dólar y venían a hacer la bicicleta. El gran error de Martínez de Oz fue creer que devaluando la moneda cada vez a una tasa menor, digamos 4% un mes, 3,5% el mes siguiente, 3% el otro mes. Entonces la tasa de inflación se iba a adaptar a la tasa de devaluación.
como no hay relación entre las dos, la tasa de inflación siguió de largo, mientras tanto se sobrevaluó la moneda. Para mantener el dólar sobrevaluado, el gobierno tuvo que endeudarse en 45.000 millones de dólares. Y ahí nace el problema actual, que esa deuda que se convirtió el en un endeudamiento lastre. por el tipo de cambio bajo de Martínez de Oz, por la tablita del doctor Martínez de Oz. Pero ahora vos a los inversores estos especulativos le decís, mirá, yo voy a tener el dólar en 25, vos hacés la tasa del 40, que cuando te vayas yo voy a tomar deuda, que acá está la deuda, para poder pagarte cuando te vayas. Cuando no tenga más, que nadie me preste, voy a recurrir al Fondo Monetario Internacional y te voy a garantizar eso. O sea, el gobierno, hoy, el equipo económico, le habla a esos inversores. Ahora, Rolo, hoy el ministro de Hacienda dijo, bueno, vamos a ajustar, vamos a achicar el Estado. Mirá lo que genera este Ministerio de Modernización. O sea, va a achicar el Estado, va a achicar los controles al sistema financiero por simplemente 1.000 millones de dólares al año. Tomamos 103.000 y achicamos el Estado en 1.000 millones simplemente, con más ajustes, racionalización. Por eso digo, es lo que decíamos recién, es una aspirina contra el cáncer. Claro, en realidad no sirve de nada, en realidad todo lo contrario, porque vos deberías tener un Estado mucho mejor para que no se genere esto, para que haya control en el sistema financiero, en el sistema energético, en el sistema cambiario, para que el Estado sea fuerte, porque recordemos, Rolo, que este muchacho BlackRock o Templeton, ambos fondos, uno tiene el mismo PBI que la Argentina, BlackRock, y Templeton tiene 7 veces el PBI de la Argentina, son mucho más grandes, y esos muchachos, vos no le pagás con esta deuda, te golpean el mercado y el dólar te lo deja en 30, en 35, en 40, con todo lo que representa eso para los precios de la familia argentina. Para la historia económica reciente de la Argentina, ¿qué representa el FMI? Bueno, porque hoy hubo una marcha rechazando el regreso del FMI. Yo trabajé en el Banco Mundial muchos años y participé en misiones juntamente con economistas del FMI, de manera que lo conozco por dentro. Los economistas son muy serios, son todos doctores en economía, pero como Dios manda, ¿no? Muy, muy buenos. Lo que pasa es que a veces las recomendaciones técnicas se distorsionan a nivel político. El caso más notorio que existe fue el caso de Menem y Cavallo. Allí el delegado del Fondo Monetario afirmó que el plan de convertibilidad era como encerrarse en una jaula y tirar la llave afuera. Se lo dijo a un periodista como vos, pero de manera, digamos, off the record. El periodista no se la iba a perder, lo publicó en el diario La Nación, y entonces Cavallo le pidió a Camdesús, que era el director gerente del Fondo Monetario Internacional, este economista insolente que usted me mandó acá afuera. Y entonces la relación de Cavallo con el fondo empezó terrible. Pero como Argentina no fue el mejor alumno en los 90. No, pero en ese momento la relación era terrible. Entonces después se sanciona la ley de convertibilidad con el 1 a 1. Pero con el 1 a 1 se necesitaba mucho financiamiento porque el tipo de cambio era muy bajo. La única manera de mantenerlo era con endeudamiento. Y entonces Cavallo, desesperado, le plantea el problema a Menem. ¿Qué hacemos ahora? Entonces Cavallo le dice, no te preocupes, Mingo, yo lo llamo a George. Lo llama George, el President of the United States, George Bush, y le dice, George, necesitaría... El Bush padre, no el hijo. El padre, que era un gran estadista, Le pide que hable a Camdesús y le dé la luz verde para que el Fondo Monetario le dé crédito a la Argentina. Entonces, ¿qué hace Camdesús? Saca al economista que tenía acá y pone un inglés. Sospechoso, un inglés. El inglés dice que la convertibilidad está perfecta, que se le puede dar cualquier cantidad de crédito a la Argentina. Total, un día se la van a pegar. De crédito y después, en el 2001, reventamos. Pero cuidado, la culpa no fue del fondo, fue nuestra, porque nosotros quisimos presionar al fondo de una manera que no corresponde, hablando al presidente de los Estados Unidos. Y entre paréntesis, el presidente de los Estados Unidos, Bush, para decirle esto a Camdesús, que se lo dijo, que le presten a la Argentina, puso una condición. ¿Cuál? La destrucción del misil Cóndor. Y entonces
Menem ordenó que todos los planos del misil Cóndor que estaban en la Sierra del Carmen, en la Sierra de Córdoba, pasen al puerto de Bahía Blanca, a un carguero de la Marina, y se entreguen en la base militar naval de Rota que Estados Unidos tenía en España. Y una vez que se cumplió con la entrega del misil Cóndor, entonces la plata. Vino la luz verde del Fondo Monetario. Pero ojo, la culpa no es solamente del Fondo Monetario, es nuestra también. A este ritmo, ¿cuánto va a tardar el gobierno en empezar con una nueva ronda de privatizaciones? Bueno, todavía le quedan, digo, para privatizar, no es que yo quiera dar ideas, pero le queda el Correo Argentino, que ya la tuvo Macri en su momento, le queda AISA, le queda YPF con Vaca Muerta, le queda Aerolínea, le queda el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pueden meter las acciones que tienen. ¿Cuánto van a tardar en entrar a reventar las cosas? Yo creo que la cuestión no es tanto privatizar, sino administrar bien. Tener un Estado competente. Esto lo quiere usted. Esto es lo que yo ¿Qué van a creo. hacer ellos? Tener un Estado competente. Yo creo que ellos están en esto, ellos quieren hacer un Estado competente. Espere que lo quiero sumar aquí a Raúl Aragón, un amigo de la casa, analista político. ¿Cómo ves lo que está pasando? ¿Qué te dicen tus números? Y es muy dramático, la caída de imagen y de calificación de gestión y de aprobación de gestión del presidente Macri es tremenda. Nosotros teníamos un número hace 20 días donde Macri tenía 30% de aprobación y de imagen positiva. Ayer, antes de ayer, Hugo Aime, que es un colega que yo respeto, realmente lo respeto en sus números, publica 24. ¿24? O sea, claro, tenés 6 puntos de caída en 20 días. Eso es una caída aceleradísima. Casi diría solo comparable a de la Rúa. Solo comparable a de la Rúa. No estoy diciendo que viene el 2001. No, pero ¿sabes qué? A esta altura yo creo que hay que hablar sin eufemismos. Pase lo que pase, hay que empezar a hablar sin eufemismos. Sí, eso es verdad. Si esto se parece a la tablita de Martínez de Oz y la caída se parece a la de la Rúa, hay que decirlo. Estamos combinando... Si no, contribuimos a oscurecer. Sí, yo creo que de todas maneras le queda cierto margen de acción. Poco, pero le queda. Si pudiera bajar la inflación, yo creo que le queda margen. Sí, le queda margen. Lo que pasa es que no la puede, bueno, el doctor me lo sabrá mejor, no tiene mucho margen para bajar la inflación en lo inmediato, y el resultado de esto es que la tensión social solo puede ir creciendo. Y te explico por qué. Doña Rosa recibió ayer, el mes pasado, una boleta de 3.000 pesos de luz. Y la financió, pidió prestado, la pagó como pudo. Ahora este mes que viene recibe otra de 3.000. Claro. El mes siguiente otra de 3.000 y así. Eso es una tensión social creciente. Cuando vos tenés tensión social creciente, descontrol de la economía y descreimiento en la política, las 3 grandes variables que constituyen la interpretación que hace el ciudadano de pie de la marcha del país, esas 3 variables, cuando las 3 crecen juntas, tenés el escenario de una tormenta perfecta. Y en ese escenario, cualquier cosa produce el detonante. Vos acordate cuál fue... O sea que la tormenta perfecta no es solo económica. No, es un estallido social. ¿Cuál fue el detonante en el caso de la Rúa? No fue el corralito, no. Fue el estado de sitio. El estado de sitio a las 6:30, 5:30, 6 de la tarde, que no era, en términos económicos no cambiaba nada eso en la economía de la gente. Sin embargo, ese fue el detonante. Porque bueno, se produjeron casi 40 muertos, claro, finalmente, así que... Pero empezó con eso, ¿eh? Ahora, antes, estas 3 variables habían crecido a un punto realmente intolerable. El tercer punto, la tercera variable, es la incapacidad de la política para controlar, para producir soluciones a las demandas sociales, a la marcha del Estado. Y esto se comprobó ahora, porque si bien es cierto que salió la ley, tampoco sirvió de nada porque el veto estaba anunciado. Entonces, en conjunto, la política ha fracasado. ¿No lo ves a Macri muy aferrado a su propia receta? Digo, no cambió un solo ministro, sigue haciendo más de lo mismo, sigue diciendo lo mismo. Sí, se le está achicando la mira, están concentrando, se están encerrando en sí mismos y se están quedando cada vez más aislados, porque hay otra cosa que le puede llegar a pasar. Cuando él convoque verdaderamente, cuando las papas quemen y convoque a la oposición a una especie de gobierno de coalición, la oposición le va a decir no. El pastor mentiroso. Pagá la voz a esta. Claro. Fue lo que le hicieron a De la Rúa. Sí, Fer. Pero hay que tratar de que Macri tenga éxito, porque el éxito de Macri es el éxito de todos los argentinos. Sí, hay que hacer esfuerzo. Ojalá, pero... O sea que la crítica tiene que ser constructiva, porque si todo es negativo, no. Por eso yo en este libro digo propuestas superadoras. Sí, pero no cambió nada. Bueno, no hay que tener llamó un a poquito de nadie. paciencia. Doctor, hay que tener sigue con más de lo mismo. Hay que tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Ojalá.
Con esa, yo le quería hacer una pregunta respecto al tema del manejo del Banco Central. Usted bien dijo que el error no fue del fondo, sino aceptar, inclusive los argentinos, que tengamos un vedor inglés que era muy lógico que jugara en contra, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que esto de los primeros fondos que se quisieron ir cuando hubo una corrida bancaria, que eran 2.000 o 3.000 millones de dólares, un viernes que estaba todo tranquilo, y les vendieron los dólares a 20 pesos. ¿Usted cree que eso es un error técnico o que realmente hay gente que está haciendo negocio atrás? Porque si no, parece que fuéramos todos pagos, ¿no? Yo acá en este libro tengo un proyecto de ley donde se suprimen las LEVAC. Las LEVAC se originan en un decreto de necesidad y urgencia del año 2002, que no fue ratificado por el Congreso, y autorizan al Banco Central O sea que encima son medio a truchas. emitir deuda pública, cuando la potestad de emitir deuda pública es del Congreso, no es del Banco Central. Y la cantidad de LEVAC que se han emitido es tan monstruosa que es una imprudencia espectacular. Vencen ahora en junio 600.000 millones de pesos, que si deciden retirarse y comprar dólares, bueno, el dólar se va a escapar. O sea, es una imprudencia. Y si no retiran es una hipoteca. Bueno, y si no retiran, para retenerlos hay que tener una tasa de interés del 40%. Tasa de interés del 40%. Por eso, pero cuando le venden a 20, ¿es un error o es un negocio de alguien? Porque si no parece que fuéramos todos pavos y estamos hablando de economía, estamos hablando de negocio, ¿no? Alguien se la está llevando. Sí, alguien se la lleva. Se la llevó. Quiero pensar bien, yo la verdad quiero pensar bien. Mi intención es pensar bien de todo, pero comparado con estos negocios. realmente es tan torpe que es lógico que alguien piense mal. Bueno, comparado con la plata que se han llevado solo en el Festival de Levac, la devaluación, los bolsos de López y la ruta sin construir de los choreos de Lázaro son nada, son nada. No, que además es un pase legal que nadie discute. Claro. Porque fue un error. Ay, mira, dije sí que la verdad que era barato. Y se fueron 1.000 millones de Se fueron dólares. 2.000 millones. ¿Cuántos negocios? Pero esperen, porque recién decía Raúl que la cuestión social es el escenario que viene. Digamos que después del golpe cambiario y el cambio de modelo económico hacia un ajuste, más la llamada al Fondo Monetario Internacional, lo único que uno puede hacer ahora es empezar a mirar la calle. Hoy pasó algo en la calle, fue la marcha federal. Hay un marco de unidad arriba del escenario que es muy bueno, que ayuda a tener esperanzas en que se puede doblegar este modelo económico y estas decisiones contrarias al pueblo que toma este presidente. ¿Por qué vinimos para la marcha? Sí. Por el hambre que tenemos. Acá Macri tiene plata, nosotros no tenemos plata, somos pobres. Bonito esta marcha y por paz, trabajo y tierra. Y la verdad que nosotros somos pibes, nuestros padres vivieron en el 2001 y no queremos volver a una situación donde nuestro pueblo va a sufrir. La situación la han llevado a un límite, por eso Machirulo está hablando de usar a las Fuerzas Armadas. La gente tiene mucho miedo al despido. Están circulando versiones en muchos organismos que va a haber más despido, que va a haber más despido. Y evidentemente en vez de recortar en los gastos de los políticos, lo que piensen es recortar en los trabajadores, en los que trabajan todos los días. Hay hambre, estamos mal, necesitamos que el Estado reflexione, que ajuste a los de arriba, no a los de abajo. La verdad que los clubes empezamos con cese de actividades, hay clubes que comienzan a cerrar las puertas muy temprano, esto hace que cientos de chicos en todo el país dejen de poder acceder a un lugar de contención. Y lo que era bronca, lo que era dolor ante una política de Macri, de ajuste, de empobrecimiento, el tarifazo, el veto, se está transformando en un canto de esperanza. No está escuchando a los sectores populares, no está escuchando a las clases medias, no está escuchando a la gente que le pide plan de trabajo. ¡Viva los trabajadores! ¡Viva el pueblo! ¡Muchas gracias, compañeros y compañeras! Tengo la impresión de que los sectores que apoyan al gobierno fueron al mismo tiempo los que hicieron la corrida. Con lo cual está claro que lo que pretendían con la corrida
no era voltear a Macri, lo que pretendían es disciplinar al conjunto de la sociedad generando temor con una corrida que devaluó, que hundió salarios y que generó el cuadro en el que hoy nos encontramos. ¡Macri, no podés seguir ajustando, carajo! Todavía afónico, recién llegado del final del acto, Daniel Menéndez de Barrios de Pie fue quien abrió hoy la lista de oradores en Plaza de Mayo. Y me llamó la atención, Daniel, que contestaste muy preciso lo que a todos nos había sorprendido, que había habido la policía, creo que fue la bonaerense, que encontró armas y palos y gomeras, y vos dijiste que eso era una operación de servicio de inteligencia. ¿Por qué? Primero, buenas noches. Buenas noches. Básicamente porque no tenía que ver con nuestra organización, se había montado a partir de la policía bonaerense, en un procedimiento que luego se difundió a los medios. Pero los tipos que lo llevaban, ¿eran conocidos? ¿Eran de un Nosotros no tenemos idea quiénes son, no tenemos idea quiénes han sido... ¿Pero no tenían que ver con Barrio de Pie o no tenían que ver con ninguno de los convocantes? No tiene que ver con Barrio de Pie, hasta donde yo pude averiguar, nadie se hacía cargo de esa situación. La concejal de La Matanza, Rolando, no recuerdo, Sandra, no recuerdo el apellido, lo reconoció, dice que sí, que efectivamente eran trabajadores de los comedores, etcétera, de La Matanza, pero que no tenían nada que ver, que eso fue puesto ahí. O sea, que no llevaban los palos y las gomeras y los bulones. Claro, primero los bajaron, después subió la policía y encontró eso. Eso en una, digamos, como fuere que haya sido en detalle, no tiene nada que ver lo que se quiso presentar con la realidad, digamos, ¿no? Sí. Nosotros somos una organización pacífica, hemos tenido una larga historia de presencia pública y de acción, no tenemos nada que ver con eso. Y nada más, nunca les han podido endilgar ningún quilombo de esto. Para nada, porque no hemos participado en nada que se le parezca, pero sí me parece que tiene que ver porque esto lo han hecho en otras movilizaciones, de arrancar temprano... de La Matanza, pero que no tenían nada que ver, que eso fue puesto ahí. O sea, que no llevaban los palos y las gomeras y los bulones. Claro, primero los bajaron, después subió la policía y encontró eso. Eso en una, digamos, como fuere que haya sido en detalle, no tiene nada que ver lo que se quiso presentar con la realidad, digamos, ¿no? Sí. Nosotros somos una organización pacífica, hemos tenido una larga historia de presencia pública y de acción, no tenemos nada que ver con eso. Y nada más, nunca les han podido endilgar ningún quilombo de esto. Para nada, porque no hemos participado en nada que se le parezca. Pero sí me parece que tiene que ver porque esto lo han hecho en otras movilizaciones, de arrancar temprano, requisar, mostrar y generar miedo para evitar que la gente se acerque. A ver, vamos a ver qué fue lo que pasó y qué fue lo que dijo la policía bonaerense que habían encontrado. Hemos encontrado de droga, palos, hondera. Esto es lo que encontraron, lo que decía Ritondo, pero también hay que decir, Daniel, que en otras marchas, digamos, con la marcha contra la reforma provisional, sí hubo unos muchachos como aquel que tiraba con el mortero trucho, que los hubo, que acusaban estas cosas. Mirá, a mí me parece que, ¿cuál es el elemento principal? Me parece que el gobierno detectó acertadamente que la marcha federal que hoy terminó en Plaza de Mayo, despertó un interés en la sociedad y canalizó cierto descontento con el gobierno, y que tal como pasó, iba a haber una gran cantidad de vecinos de la ciudad de Buenos Aires, de alrededores, que iba a ir a la plaza, y quiso montar un operativo para meter miedo, para estigmatizar desde la violencia a quienes nos manifestamos y evitar que la gente accediera a la plaza. Nosotros, ¿por qué te digo esto? Porque
nosotros veníamos caminando desde Liniers por Rivadavia y la gente salía de los negocios a felicitar, a aplaudir, a alentar. No una, mucha gente. Era casi una constante. Y yo, digamos, son hechos que no viví en nuestro país hace mucho tiempo. Es decir, la fragmentación social... ¿Ustedes se sentían más aislados en las protestas? Por supuesto, porque hay también un corte en nuestra sociedad, lo pueden decir bien los amigos acá, o sea, hay un sector medio que tiene determinada demanda que es muy distinta de los sectores más humildes. La cosa de las tarifas, ¿se están acercando o están sacándole gente al gobierno? A mí me parece que las medidas económicas del gobierno han aportado mucho para que hoy haya sido un acto multitudinario y incluso con un componente de votantes del gobierno. Yo creo que no Raúl, ¿vos lo ves esto? ¿Que hay Sí, algo del votante de Macri que está enojado? Sí, además, para reformular un poco lo que dice el compañero, hay una reformulación, hay una nueva grieta. Ya no es más kirchnerismo, antikirchnerismo, es sectores de la economía concentrada, clase altísima. Ganadores y perdedores. Exactamente. Y del otro lado, el resto de la sociedad, que ya no tiene diferencia por clase social en cuanto a su demanda. Simplemente tiene demandas diferenciadas, pero lo que le está demandando al gobierno es siempre lo mismo, es decir, déjame vivir, para decirlo de alguna forma. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y hay que destacar algo de las organizaciones sociales. Ellos bajaron la especulación personal y lograron la unidad, cierta unidad. Esto le mete presión a la dirigencia peronista, tanto sindical como política, que por especulaciones personales no logra unirse, y le mete presión a la CGT para llevar adelante alguna clase de paro. Pero también está forzando a los protolíderes del peronismo, es decir, Urtubey, Massa, por ejemplo, a aparecer. Massa está callado abajo de la pero necesita aparecer. Desaparecer le sirvió para crecer algunos puntos y no aparecer tan ensuciado en la cotidianidad política. Pero, pero cuando hay sensación de crisis, lo que esperás de un líder es que aparezca. Es el momento de Massa de aparecer y empezar a representar la demanda social, con un análisis coherente, completo, un diagnóstico completo y una propuesta. Porque si sigue en silencio desaparece, si se lo va a ganar el primero que salga a representar desde ese nivel de instalación política, como tiene Massa, Urtubey. Pero además es una cuestión de casi teoría de piel, viejo. Si hay semejante quilombo, ¿cómo vas a estar callado? Bueno, es el momento de los líderes peronistas de salir a representar la demanda social. Está bien, pero no hay ninguno que tenga Piné de candidato. Los gobernadores están callados también, ninguno aparece a hablar. No, Urtubey está callado, Massa está callado, el gallego de la Sota está callado. Tienen que salir y asumir la representación de la demanda social desde la política, porque ellos lo están asumiendo desde la preocupación social. No son políticos, ellos son líderes sociales, es otra cosa. El liderazgo político de la oposición tiene que aparecer a dar claro. Y a ver, hablando de gente que sí está apareciendo, ¿qué nos está diciendo la gente en Twitter, Juan? @RolandoGPS, la gente está opinando, sobre todo opina sobre el profesor Conesa. Este diputado Conesa, Martín D'Amico, un amigo, es todo un hallazgo. Lo que no se puede entender, ¿por qué siguen diciendo que el dólar está atrasado? 25 mangos. Ahora, le preguntás a cualquiera y te dice lo mismo. Chocamos contra la pared. Chocamos contra la pared, la sensación. Pero a ver, ¿a cuánto pondría el dólar? ¿Cuánto debería estar el dólar? Bueno, si hacemos un análisis histórico desde el año 1913 hasta mayo del 2018, el promedio del dólar ha sido de 31 en 100 y pico de años de la historia. El valor de hoy. 31. 31 si valor de hoy. ponemos el dólar de la baña del 2006 a precios de hoy, es 36. O sea que 25... bueno, yo acabo de venir de Londres. Hay cosas que todavía están baratas en Londres con el dólar a 25. Sí. Y Londres es la capital más cara de Europa. Europa. Acá que en Londres. Es verdad que litro de leche. El dólar de Frondizi de 1960, 40 pesos. Doctor, el dólar de Ilia 1964, 33 pesos. O sea que arriba de 30. Que 25 está barato. Vamos al más cercano, el de la baña. Entonces, es la historia. Repítame, el de la baña. ¿Cuánto entonces? 36. Una pregunta más, Rolo, una pregunta más al profesor Conesa. ¿Cuál es el dólar que quiere el Fondo Monetario Internacional? ¿Ese es el dólar más importante? Puede ser que en teoría se viene. ¿Cuál es, profe? Bueno, aquí está la cuestión teórica de cuál es el dólar de equilibrio. La mejor forma y la más sencilla de determinar
el dólar de equilibrio, la dio el premio Nobel Paul Krugman, simplemente con una ecuación de regresión entre el déficit en cuenta corriente, la balanza de pagos en términos reales y el tipo de cambio en términos reales. En un gráfico así se corre una regresión y sale allí. Cuando el déficit en cuenta corriente es 0, o sea que el total de las exportaciones igual al total de las importaciones, incluyendo los servicios, el turismo y todo, bueno, en ese momento, ese dólar en este momento en la Argentina... ¿Cuánto? A 36. El dólar del Fondo Monetario. No, sí. No digo que el Fondo Monetario lo vaya a pedir. Pero debería. No, pero ese es el teórico de equilibrio. No sé si el Fondo Monetario lo va a pedir. Sí, no necesariamente debemos creer que el Fondo Monetario va a defender el interés nacional argentino ni el interés de la ciencia. A ver. El Fondo Monetario está sujeto a presiones políticas porque tiene un directorio donde están todos los representantes de los distintos partidos políticos y los técnicos le podrán decir que el dólar correcto es 36, pero después sale cualquier cosa. Cualquier ministro de Economía bien intencionado que intente defender más o menos los intereses del país debería poner un dólar arriba de 30, cercano a los 36. Seguro. Uno tiene idea de que hay un momento, como pasó en el 2002-2003, que hubo la devaluación a 3 pesos del dólar, que hay un momento en que la gente, como el dólar se vuelve tan inalcanzable, ya no pone precios en función del dólar, sino del mercado interno. Eso hace rato que no pasa acá. Exacto. Bueno. Es un momento donde la economía empieza a funcionar el mercado interno y tiene otro tipo de lógica. En este libro, la primera ley que proponemos es un sistema monetario a la chilena. En Chile nadie piensa en dólares. Si hay un poco de inflación, la gente coloca su depósito. Eso tiene que cambiar toda la Argentina, tiene que echar a todos los argentinos. Su dinero en los bancos y automáticamente un depósito a plazo fijo a más de 3 meses queda indexado con el índice del costo de la vida. Entonces la gente se protege contra la inflación colocando su plata en el banco en un plazo fijo. En consecuencia, el ahorro que hay en Chile es enorme. Y como el ahorro es enorme, la inversión... Pero su teoría se da de bruces con lo que, digamos, la gente de Macri pensaba que iban a venir un montón de inversiones que quieren ganancia en dólares. Su teoría no da para ganar mucho en dólares. No. Bien. Definitivamente entonces, no. Además, esa teoría de que va a venir mucha gente a invertir los dólares acá. No, nadie va a venir. En consonancia con esto que preguntaba Fernando, yo lo escucho su diagnóstico, escucho su propuesta y me pregunto, ¿por qué fue diputado por Cambiemos? Porque bueno, yo creo, te digo la verdad, yo soy del Partido Demócrata. El Partido Demócrata es el partido continuador del Partido Autonomista Nacional, es el partido de Sarmiento, es el partido del general Roca, es el partido que cuando gobernábamos nosotros, nuestro país estaba entre los primeros del mundo, ¿no? Es una gloria Argentina. Yo pertenezco a ese partido. Yo hubiera querido que Macri entronque con esa tradición de gloria que tuvo la Argentina, pero lamentablemente hasta ahora no lo ha hecho. Yo tengo esperanzas de que Macri tome finalmente la sartén por el mango y haga la política económica correcta. Creo que finalmente la va a hacer. Si no lo hace, bueno, será presidente solamente por un término. No creo que todas estas manifestaciones conmuevan al gobierno. El gobierno de Macri va a seguir hasta el final y Macri va a ser presidente hasta el 2019. Ahora, la reelección es otra cosa. Para la reelección tiene que replantear la política económica, porque esta política económica no va. A ver, vean, porque mientras tanto la cuestión en las calles está complicada. Pablo Moyano, hoy uno de los convocantes de la marcha, pidiendo un paro general. Ya es insostenible no largar la media fuerza. Creo que con estas marchas, que cada vez son más multitudinarias, la semana que viene tiene que salir urgente la fecha del paro nacional. Desde el 22 con los movimientos sociales, ¿no? ¿Cómo? Desde el 22 con los movimientos sociales también. Por supuesto, acompañando cada lucha de los trabajadores, cualquier sector que sea, contra el modelo económico. A ver, Raúl,
Emanuel, ¿qué pasa con el conflicto social? ¿Cómo? Porque la impresión que uno se lleva es que a Macri esto le resbala, como el agua en el pato. Bueno, lo que pasa es que esta es la patria gobernada por sus propios dueños, digamos, ¿no? La patria atendida por sus propios dueños. Es decir, son los dueños de todo, son las 1000 familias que siempre fueron los dueños de todo. Te veo morenista. ¿Te has puesto morenista con la 1000 familias? No. A Moreno cada vez lo no quiero menos, digamos. Nunca lo quise cada vez. Si lo has puteado, mirá, y ahora te pones morenista. ¿Vos te acordás? No nos une el amor, sino el espanto. Sí, exactamente, exactamente. Y la protesta social, como te decía, solamente puede crecer. Y este gobierno responde a esto con el pedido de desafuero de Cristina Kirchner. Eso ayuda a la unidad del peronismo. Macri está haciendo que el peronismo se unifique. Bueno, el mensaje del otro día, decir, no se dejen llevar por la locura de Cristina, lo único que generó, decir, ¿cómo? Si el proyecto era nuestro, ¿más qué de Cristina? Claro, el proyecto antitarifas. Claro, y además eso obligó, los últimos senadores que estaban dudando, por eso terminaron votando a favor de la ley de tarifazo, antitarifazo, porque entre otras cosas es un presidente insultando a una expresidenta, no respeta ni su propia investidura presidencial ni la investidura presidencial de Cristina, a quien yo jamás defendí, vos me has escuchado miles de veces criticarla. Pero hay una cosa que tiene que ver con las instituciones republicanas, que uno esperaba que por lo menos eso respetara este gobierno. El presidente Macri acabó de demostrar que no lo respeta, diciéndole loca, porque la que dice loca es una loca, que además decirle loca a una mujer tiene una doble connotación, vos sabés, ¿no? A ver, Daniel, ¿va a pasar algo? ¿O esto es más marcha, más no pasa nada, más marcha, más no pasa nada, más quilombo? Y el gobierno juega al desgaste de ustedes también. Yo estoy preocupado por la situación, no me parece que sea algo para subestimar. A mí me parece que el gobierno tiene diseñado un ajuste de un tenor. Broda, el economista, dijo el fin de semana pasado, con el ajuste que tiene que hacer el gobierno, es asesor de Duhovne, hacen falta comedores comunitarios abiertos los 7 días, las 24 horas. ¿Y por qué? ¿Cómo llega esa cuenta? Quiere decir que tiene que estar los comedores abiertos todo el tiempo porque va a haber tanta hambre que la gente va a tener que ir a los comedores prácticamente todo el tiempo. A mí me parece eso de una brutalidad y a la vez de una sinceridad. Ahora, lo que yo me pregunto, ¿eso resiste? ¿La sociedad resiste eso? No. Entonces, para mí el problema ya hay que ponerlo en el término de la paz social. El gobierno tiene que cuidar la paz social porque el ajuste va a ser tan brutal que... Pero cuidar la paz social para ellos se llama sacar las fuerzas... No, para bueno, disciplinarlos a justamente ustedes eso a sería palazos. todo lo contrario. Eso sería todo lo contrario. Lo que está en riesgo hoy, a partir de estas políticas económicas, es justamente que podamos convivir. Está bien, pero con toda honestidad y con todo cariño te digo, hay un hartazgo en la gente a esa cosa de, bueno, salimos a la calle, cortamos toda la ciudad, puteamos y volvemos para adentro. Hay una cosa de la gente, o de una parte de la población importante, que sabe que por ahí tampoco se llega a ningún lado. Yo creo que lo que hay en la sociedad es la necesidad de que haya dirigentes que salgan a dar la cara, que salgan con valentía, no es tiempo de cobardes. O sea, acá el paro o la necesidad de que haya dirigentes que enfrenten. ¿Sabes qué pasa? A mí me parece que hoy a nadie se le cae una puta idea. A nadie se le cae una idea. No sé, perdón, lo dije en un lenguaje no muy ortodoxo, doctor. Acá están las ideas, acá. Pero usted del bando del gobierno, jefe, me vuelve loco. Bueno, pero lo que estoy diciendo al gobierno que tiene que hacer usted estaba con el gobierno. No, por todo lo que dijo usted de la historia de la humanidad, que creo que por lo menos tiene bastante precisión de los últimos tiempos, ¿conoce algún ajuste que se haya hecho en el mundo sobre una recesión? Generando recesión, ¿se puede ajustar? Porque yo veo que cada vez aumenta más el déficit fiscal. ¿Creen que lo van a bajar? Toman deudas, hacen un montón de cosas, aumentan las tarifas y cada vez debemos más. ¿Usted vio alguna vez éxito en ¿Sabe cuál es la causa principal del desempleo? El dólar barato. Porque los empresarios calculan el valor del salario en dólares. Y si el dólar está barato, el salario es altísimo para ellos, entonces no contratan a ningún trabajador. Por eso el altísimo desempleo. El altísimo desempleo comenzó en el año 1991, con el 6%, subió rápidamente al 12% y terminó en el 2001, casi en el 40% desempleo y subempleo. Como ahora el tipo de cambio es parecido al de Cavallo y al de Martínez de Oz, hay mucho desempleo. Y consta que el porque doctor los dice empresarios hacen ese cálculo, el salario lo calculan en dólares, y si el dólar está bajo,
el salario en dólares está demasiado alto para sus costos. Conste que lo dice el doctor que no viene del peronismo, sino del Partido Demócrata. Digo, a ver, vale doble si lo dice él. Por eso. Vale el doble, vale. Por eso, es como la cabeza, vale doble. Vale doble. No, pero digo, el conflicto social ¿puede hacer que el gobierno modifique algo o están abroquelados en sus certezas y no van para ningún lado? Yo creo que en términos políticos no tienen margen para modificar nada. En términos políticos, no hablo en términos económicos porque no es mi área, no lo sé, pero en términos políticos cualquier cosa que modifiquen en el plan, ellos ya están más allá de, metí la pata, la corrijo, como hizo muchas veces al comienzo Mauricio Macri, ya no tienen más margen para eso, están demasiado jugados en una línea y además están jugados con el Fondo Monetario Internacional, cero margen de corrección. Con lo cual, el conflicto social, lo vengo diciendo, solamente va a aumentar, no puede disminuir nunca, insisto, porque el mes que viene vas a recibir otra factura de 3.000 y después otra de 3.000, y eso deteriora a una velocidad tremenda la calidad de vida de una inmensa cantidad de argentinos. En la zona de San Martín, gente del ANSES de San Martín, me contaba que estaban asombrados la cantidad de jubilados, gente ancianos, gente grande, que está sacando créditos de 5.000 pesos con la tarjeta nativa a 60 cuotas. Sí. 5.000 pesos en 60 cuotas, no sé qué vas a hacer. Y la factura del gas te llega... Tapar agujeros. Sí, tapar agujeros. Hay un sobreendeudamiento. En esto tiene razón Daniel Arroyo cuando habla de sobreendeudamiento, porque además, y él lo contaba, la factura del gas te llega con una oferta, una publicidad de una financiera que te presta 20.000 a no sé qué, lo que sea. O sea, que encima están haciendo negocio con la factura del gas. Por supuesto, esta es la patria administrada por sus propios dueños. Esto es un negocio, no es un gobierno. Sí, Juan, más tweets. Claro, acá @Rolando GPS Victoria le pregunta al profesor Conesa, ¿salió al campo? No, a mí me dice Rolando. No, bueno, pero ya lo leí, estaba referido al profesor Conesa. ¿Salió al campo, habló con pequeños productores? No generalizar, retención y tarifazo. Deberían ir a la escuela de ingresos. Deberían ir a la escala de ingresos. La metal mecánica y otras crecen de la mano del campo. No hay despidos rurales. No hay gente que quiera trabajar en el campo si no lo sabe, no informa. Bueno, esto para mí, a ver, algunas cosas. Bueno, sí, lo sé mucho. Porque... No, esto era para mí, no era para usted. Espere, que no se note que está para mí por el editorial. Al menos después de que bajaron las retenciones, las estadísticas del propio INDEC demuestran, y las estoy citando de memoria, pero podemos ir a buscar los papeles, que había aumentado los despidos rurales. No es ningún invento nuestro. ¿Por qué? Porque había toda una serie de economías regionales que se habían ido al carajo y que le fueron a llorar a Macri porque en la devaluación del dólar a 15 pesos rápidamente se la devoró la inflación. Punto claro, uno. pero no es de la Punto dos, con esta devaluación el campo va a ganar, por más que la sequía, los que tienen la soja pisada en los silobolsas y los que están por esta facilidad que le dieron que pueden liquidar las divisas a 10 años para que puedan seguir especulando en el exterior, ¿sí? Esa gente no serán grandes productores, pero en nombre de los pequeños productores que necesitan todo el apoyo del caso, miremos a los grandes, los que tienen la soja pisada en la silobolsa o los que tienen las liquidaciones en el exterior y no la traen para acá. A esos tipos hay que ir a buscarlo y decirle, muchacho, no podés ganar siempre. Ninguna persona tiene que pasar frío porque hay un hijo de puta que no quiere liquidar sus exportaciones, que quede claro. Acá, mirá, Rolo, acá tengo otro. Juliana, si sube el dólar a 36, ¿cómo evitás que no se traslade a precios? ¿Cómo bajás el déficit? Siempre pasa lo mismo, es el perro que se muerde la cola. Bueno, simplemente, cuando el dólar está alto, por una ley de la economía, la tasa de interés está baja, ¿no? Acá es al revés. Y si además esto está reforzado con superávit fiscal, recontra baja. La tasa de interés es un costo altísimo para las empresas y ese costo ahí va la pregunta, cae. profesor. Entonces, sube un costo, que es el costo del insumo importado, pero baja otro costo, que es el costo financiero. Y el laboral. Además, si la devaluación se hace a 36, la Baña puso retenciones. Bueno, con la recaudación de retenciones, pero por eso el déficit fiscal en cero. Si el déficit fiscal está en cero, no pasa a precios. Profesor, pero tenemos una tasa de interés. Prácticamente no había inflación, el crecimiento del empleo era el 8% lo entiendo, profesor, pero por año. Pero tenemos
Pero no, está bien, lo entiendo con respecto al crecimiento y al dólar. Está bien, ponemos el dólar en 36. Pero ¿cómo bajamos la tasa de interés del 40% con el stock de Levax? ¿Qué hacemos con los tenedores locales e internacionales con ese 40%? ¿Cómo nos deshacemos de las Levax? ¿Qué opina de eso? Bueno, por lo pronto, si un viernes a la noche se declara un feriado cambiario y el lunes aparece el dólar a 36, los muchachos de la Levac, que están en pesos, reventaron. Claro, no les conviene ya salir de ahí. Segunda cuestión, en ese momento les ofreces cambiar esos Levac reventados bono a largo plazo. por bonos a largo plazo. Y listo, se arregló la cosa. ¿No se van a enterar esos muchachos? Acabó la bomba de la Levac. ¿No se enteran esos muchachos, profesor? Claro. Esos muchachos Además hay que derogar el inciso I del artículo 18 de la ley orgánica del Banco Central que permite la barbaridad de la Levac. El Banco Central del mundo tiene esta autorización para emitir deuda pública. ¿Ningún banco central? No, es un disparate esto. Siendo de origen conservador, usted termina, parece de izquierda las propuestas que trae. Es que yo soy conservador progresista. ¿Eh? Parece peronista. Como era Sarmiento. Sí, no, en cualquier momento parece peronista. Viene y me lo afilian, doctor, me lo Como afilian era al peronismo. Sarmiento, como era Lisandro de la Torre. Y que eran peronistas también. No empezamos con la barbaridad. El peronismo algo de progresismo tiene, lo que pasa es que tiene muchos errores de política económica, pero bueno. Bueno, y si algo faltaba, en medio de este quilombo, parece que Tinelli quiere ser candidato. Es obvio que en un momento donde pasan un montón de dificultades, muchos argentinos en este momento, bueno, puede pasar que se busquen otro tipo de personas, outsiders de la política, empiezan a aparecer nombres. Yo estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Por supuesto que no lo descarto en algún momento, así como llevo la mitad de mi vida trabajando y haciendo programas de entretenimientos, ya son 29 años. Digo, en algún momento también todo lo que pueda hacer para ayudar y comprometerme para poder cambiar este país hermoso que tenemos y darle alegría, esperanza, sueños a la gente. Soy una persona que lo haría con muchísimo gusto, si fuera necesario, considero que puede ser. Hoy no lo pienso desde ese lugar, hoy estoy con mi cabeza metida acá, pero siempre digo, no lo descarto, ya tengo una edad que puedo el día de mañana decir, bueno, si es necesario me voy a comprometer, pero obvio que cada cosa que se hace o que uno hace fuera de lo que... Bueno, ahí lo tienen a Tinelli, estas son de hoy, ya en una entrevista con Luis Novarecio aquí en A24, había dicho esta frase ambigua, como si fuera un candidato, pero es un poco lo que hablamos recién con Raúl Aragón, en el silencio de los gobernadores, en el silencio de los que fueron candidatos, porque ¿dónde está Randazzo? ¿Dónde está Massa? ¿Dónde está Cristina? Ninguno habla, hubo un golpe de mercado, todos dicen que viene un quilombo económico y ninguno da la cara, ninguno tiene nada para decir, bueno, en este silencio, lo que deberían liderar, ¿qué pasa? Aparecen los outsiders. Claro, aparecen los outsiders. No puedo dar el nombre del colega porque no lo ha publicado este estudio, pero se midió esto. ¿Se midió? Se midió el grado de acuerdo con que sea candidato, no la intención de voto, que no es lo mismo. Y le da muy mal. Le da muy mal. Lo digo con todo respeto por tu colega, porque en realidad es un gran productor de televisión, yo lo respeto muchísimo. Me parece que ha hecho una gran carrera, es magnífico, pero en este sentido, el estudio que vi... ¿Y no tiene posibilidad de instalación? Él ya está instalado, tiene 95% de conocimiento, no es no tiene un ¿Construcción como candidato? Y bueno... Alguien lo tiene que haber medido, claro. Sí, lo midieron, y le da mal, le da muy mal. En general hay un rechazo a que se meta en política, digamos. Los motivos por el... Pero si a otros le fue bien, París Ortega, Reutemann... Sí, pero de la mano de Menem. Acordate que estábamos en la época en que... Miguel del Cel, casi gobernador de Santa Fe. ¿Quién? Y Miguel del Cel era un cachivache, no sabía... Colgado de la lo mandaron a la Comisión de Ciencia, Miguel del Cel. Sí, bueno, sí, pobre Miguel. Pero... Muy simpático, pero en la Comisión de Ciencia. Claro, sí, bueno. Está bien, es una extralimitación. Pero en el caso de Tinelli es distinto. Es decir, él no iría colgado de una gran figura nacional como fue Reutemann, Palito Ortega, bueno, etcétera, pero podría ir colgado de la figura que quiera, porque sí, cualquiera lo querría tener en su tiempo, en ese aspecto, si es por eso. Sí. Yo creo que igualmente esto que contó Marcelo hoy en el reportaje que dieron en Hay que Ver, trató de aclarar algo y decidió aclarar, me parece a mí, ¿no? Conociéndolo un poco,
que decidió aclarar para el lado de cómo puede ser que yo voy a recorrer Jujuy, a cumplir un sueño que teníamos pendiente del bailando, y le salieron a decir de todo. Le salió una periodista que resultó ser socia de la cuñada del vicegobernador, diciendo cuando venías con Néstor y Cristina, qué sé yo la verdad no recuerdo que haya ido ni haya hecho política de esa manera. Cuando dijo, bueno, recorrí el interior de Jujuy, hay ciertas necesidades, las nombró y no creo que dijera, aparecieron ahora con más que antes no estaban. Creo que era claro. Ahora, le salieron de tal manera que decidió decir, no solo esto, sino que si quisiera lo voy a hacer, porque ya se molestó. Él está probando si puede ser. ¿Quién no quiere ser presidente? Por supuesto. Esto es un globo de ensayo, pero no te quepa duda. Lo que pasa es que no le está dando bien. Pero que él quiere, por supuesto que quiere. Y no es yo no estoy seguro que realmente quiera, porque lo de la... Desde el Poder Judicial ya le hicieron sentir el rigor. 24 horas después de que anunciara su... Pues dice, el Poder Judicial independiente de Comodoro Pi, ese que es tan independiente, tan independiente, tan independiente. Ese mismo. Ah, mira. 24 horas después de esta suerte de lanzamiento virtual de Arena Política, le inhibieron todos los bienes a Mariano Elizondo. Mariano Elizondo era su hombre cercano dentro del grupo Índalo, dentro de esa suerte de fusión que había hecho Ideas del Sur. O sea, en un nuevo alarde de independencia. 24 horas después de... El contador personal de Marcelo Tinelli. Ya no corre más. Es decirte, Marcelo, no te... No, claro. Eso marca seguir participando. Seguir participando. Bailá, haz lo que quiera, pero esta no, ¿eh? Doctor, muchas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y ahora vamos a algo que tiene que ver con lo que está pasando también en tribunales. En esos tribunales que son tan independientes, tan independientes, tan independientes, en Comodoro Pi, Néstor, urgente. Gracias, doctor. ¿Me lo leo y lo llamo? La información es urgente en A24. Néstor, ¿qué es lo que definió la Cámara? Porque también es urgente la noticia que se conoció en la noche de hoy, ¿no? Que van a pedir el desafuero de Cristina producto del dictamen de la Cámara de hoy. Exactamente. Lo que hizo el tribunal fue, la Cámara Federal lo que hizo fue levantar el velo para que se empiece a investigar la eventual presunta responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner en lo que el Poder Judicial entiende que fue el homicidio de Alberto Nisman. Sí, el dictamen de la Cámara de hoy, hasta donde yo entendí, reafirma la instrucción, pero no dice que haya, no dice que haya algo nuevo. No, dice taxativamente que Nisman fue asesinado, es decir, ratifica que el Nisman fue asesinado, lo hace tomando salteadamente, aisladamente, una serie de cantidad de indicios que puestos en su conjunto son o erróneos o están tergiversados. Y además hay interpretaciones. Por ejemplo, dice que es insólito que pensar que Nisman se pudo haber suicidado porque una persona que se va a suicidar no come 2 horas antes. Probablemente los jueces nunca... Está bien, pero a ver, una cosa es las hipótesis que podemos hacer nosotros los periodistas, las hipótesis que tienen que ver con un relato. Ahora, se supone que el relato judicial tiene que ser probatorio, tiene que tener alguna cosa más concreta que decir peregrinamente que una persona que se va a suicidar no come 2 horas antes. Ya, los jueces dicen concretamente, bueno, a ver, lo primero, los jueces seguramente nunca han tenido un ataque de angustia que a las 2 de la mañana lo llevara a manotear un chocolate y comérselo entero. No, seguramente no han pasado nunca por una situación de esa que tiene mucho que ver con la connotación personal de cada persona. Se metieron en la cabeza del fiscal Alberto Nisman para decir que fue asesinado por determinada sumatoria. Sí, ¿nunca oyeron hablar de la angustia oral y la gente que morfa cuando está angustiada? ¿Qué sé yo digo? Debe haber alguna bibliografía al respecto. Y lo más importante que tiene el fallo, lo más central que tiene el fallo, el abogado Pablo Lanuse, que es el abogado de la madre de Alberto Nisman, había pedido que se citara a declaración indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner por su eventual responsabilidad. El fallo dice, vea, falta mucho por investigar. No podemos descartar, pero hay que seguir investigando para que una vez que se determinen las responsabilidades penales, probablemente lo que usted dice sea cierto. Es decir, le abrió la puerta para que lo que queda de la investigación apunte directamente a la expresidenta. Bueno, pero mientras tanto el Senado pidió, o mejor dicho, el bloque de Cambiemos, pese a que no le da el número, pidió que se discuta el desafuero de Cristina. Sí, el pedido lo vehiculizó esta noche Federico Pinedo. Pinedo dijo concretamente, vamos a tratar el desafuero de Cristina.
recordamos, ella tiene prisión preventiva decretada que no se concretó solamente porque tiene los fueros parlamentarios. Daniel, después de un paro general, ¿qué? Porque va a haber un paro general, más o menos, hasta los más tibios de la CGT están diciendo, bueno, hay que hacer un paro general. ¿Para qué va a servir? Me pongo, casi te diría macrista, y te digo, ¿para qué va a servir? A mí me parece que lo que hay que tratar es de que el gobierno reflexione en la política económica. Pero para eso tiene no que cambió servir. ni un solo ministro, no quiere reflexionar. Bueno, ¿qué hacemos? Hay que seguir. Vamos más adelante, no quiere reflexionar, está convencido de que no. Yo creo que vamos Dice a vivir, por todo lado que no hay otra cosa. Vamos a vivir tiempo de mucha conflictividad, de mucha presencia en la calle. Va a haber muchos conflictos por cierre de fábrica, va a haber muchos conflictos en los barrios, porque la presión sobre la inflación es monumental. En los primeros 5 meses del año los alimentos aumentaron un 17,5% en los barrios donde nosotros trabajamos. 50% de la docena de huevos, digo, un delirio, lo que va el año. Un delirio total, y esto sin el impacto de la devaluación. Digamos, ¿qué es lo que podemos esperar? Tenemos que esperar y tenemos que tratar, casi pero que tenemos que implorar que el gobierno reflexione. Están en un lugar de protesta testimonial, porque tampoco es que ustedes pueden decir que se haga otra cosa. Mirá, no tienen fuerza parlamentaria, tienen fuerza en la calle, pero... No, hay una articulación con sectores del Parlamento. Ahora, yo creo que la calle va a ser determinante. Todos estos proyectos políticos que entran en esta pendiente de ajuste, no deja de ser un elemento determinante en la calle. No se cansan de decir que les chupa un huevo la calle. Bueno, hay que verlo porque las encuestas se están dando se está mostrando, y yo creo que eso se va a incrementar, que la pérdida de imagen va a hacer que la gente empiece también a manifestarse. Hay un deterioro muy nítido de la imagen del presidente. Ponga sensatez, Aragón, en esto. Ponga un poco de sensatez. Es que es difícil poner un poco de sensatez en esta situación. En esta situación de creciente locura, la demanda social es absolutamente legítima, la dirigencia política está guardada, como vos decías, y como estoy diciendo, más a aparecer, porque si no desapareces y ponete al frente, con un diagnóstico correcto, comprensivo, y además una propuesta superadora. Algo hay que proponer. Yo no estoy seguro. Pero espera un momento. Y por otro lado, el gobierno está enceguecido, el gobierno está cada vez más cerrado, y como decía George Orwell, los regímenes totalitarios tienen una duración inversamente proporcional al grado de credibilidad que le dan a su propio discurso. Ellos están convencidos de que esto es así, porque el país que ellos imaginan tiene que ver con esto. Vos sabés que en 2 años se aumentó la transferencia de riqueza en 3%, aumentó 3% la porción de la riqueza que se lleva el sector de mayores recursos. Esto es claramente... Mientras la gente tiene que pagar más la tarifa, claro, pues esto es lo que yo digo. No se justifica que una sola persona se esté cagando de frío si los más ricos se llevaron un 3% más de la torta de la riqueza. Ahora, Celeste llevó 3.000 millones de ganancias en el 2017. La transportadora del sur, gas del norte, todo eso se llevaron, todos ganaron. Ahora, ¿todos ganaron con qué? Con el aumento de tarifa. ¿Para qué? Para que hagan inversiones y eleven el valor de sus empresas. Sí, pero están viendo si van a hacer las inversiones y todavía le dan más cosas. Claro. Digo, la mejor metáfora de esto son los ministros Duhovne y Caputo, y también Aranguren, que tienen la plata afuera, y ellos mismos dijeron, con una cara de piedra notable, que no la van a traer hasta que este país no esté más tranquilo, no estén garantizadas las condiciones para que traigan la plata. Juan, espera que Juan tiene números. Vamos a hablar de precios. El día de hoy son los precios. Y acá tengo... Este es mi laburante, Rolo. ¿Por qué te lo muestro? Porque el presidente ayer... Siempre está triste tu laburante. Y bueno, porque ayer el presidente habló de alegría. Siempre está deprimido. ¿Viste? Sí, pero yo quiero mostrarlo porque ayer el presidente dijo hay que tener fe, hay que tener esperanza, la gente tiene que tener alegría. Y vos lo decís. Que diga? Y mirá cómo está. ¿Por qué está así? Porque a partir de hoy, el salario de mi laburante... Mirá dónde está, Rolo. Está, por lo que queda del año, está acá. Ya cerró mi laburante, cerró el 15, cerró el 13... Cerró, el que no cerró, el docente cerró la paritaria. Pero mirá lo que se tiene que bancar de acá a fin de año. La luz, si el gobierno tiene poder, más allá de lo que aumentó hasta hoy, que ahora te voy a mostrar todo lo que aumentó, va a aumentar un 40%. El gas va a aumentar un 35% en octubre, los dos. Alquileres, por lo que queda del año, van a aumentar un 30%. La nafta, que hoy se dio a conocer, ¿te acordás que se liberó, iba a ir al precio de mercado, sí. Que iba a bajar? Bueno, hoy... A partir de hoy, de las 0 horas, va a aumentar un 5% y todos los meses un 3%. En el año, 23%. El IPC, o sea, la inflación,
20%. Y el transporte a partir de hoy aumentó un 11%. ¿Cómo cree que esté mi laburante? Sí, ¿Cómo cree que esté? Yo lo que le quería decir a Aragón, yo no estoy de acuerdo con que en el caso de Massa su falta de presencia no sea una estrategia. Es una estrategia. Es una estrategia y yo creo que frente a cierto blindaje mediático que tiene el gobierno aún en sus errores, se han dado cuenta, y Cristina lo está haciendo también, claro, de que se han corrido de la escena porque dicen cobramos gratis en todos los temas que cobre el gobierno. Y, en España, en este momento que hubo un cambio de gobierno, que Mariano Rajoy vino hace un mes acá y repartían flores por todos lados, estaban como que era interminable. Bien. No se sabe el nombre del que agarró, pero lo que está pasando en este momento es que hay más desgaste de las figuras y se sabe quién se va que quién llega. Entonces muchos están diciendo, cuando sea el momento discutiremos. Ahora que haga el desgaste el gobierno que está. No, pero este es el momento por causa de ellos. Que ellos llevaron el descontento social, lo pusieron en la calle, lo pusieron en los medios, es tremenda la expresión. Ese descontento social necesita, además de la expresión de las organizaciones sociales, una expresión desde el liderazgo de la política, porque si no, sigue gobernando Macri. A ver, esperen muchachos, si vamos a agregar cosas, ¿llegó la flexibilización a los abogados también, Juan Pablo Godíbez? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hablando? Y sí, es lo que veníamos anunciando desde hace rato y efectivamente la ley que se sancionó el año pasado ¿Es una ley Lorenzetti? No, a ver, la ley es creación de Rizzo. El expresidente justo ahora está saliendo del colegio, asume el nuevo presidente de la misma línea. ¿Por qué? Porque lo que supieron hacer, y en esto sí tiene que ver Lorenzetti, es que nunca publicaron... Rizzo es el abogado Lorenzetti. Sí. Pero el tema es el siguiente. Esta ley creaba una unidad de medida con la cual se regulan los honorarios de los abogados. ¿Sí? Esta unidad de medida la escondieron abajo de la alfombra hasta 5 días hábiles después que pasó la elección del Colegio de Abogados. ¿Para qué? Para que Rizzo no pierda. Porque si los abogados sabían que la unidad de medida, que en la ciudad es de 1.800 pesos, que en la provincia, con un sistema de escala distinta, es de aproximadamente 1.000 pesos, pero con más unidades de medida para pagar en los distintos casos, en la ciudad salió por 540 pesos. Y con una escala más baja. O sea, entonces, ¿no es esto algo que está diciendo Macri todo el tiempo, que es para frenar la industria del juicio? Bueno, favorece en principal medida a las grandes corporaciones, a los bancos, a las compañías de seguros, a las ART, favorece a las grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque los honorarios son muy bajos. Y justamente... Ahí está la unidad de medida arancelaria. Ahí está, esa es, digamos, la parte donde establece la unidad de medida en la acordada de la Corte que salió recién el 3 de mayo. ¿Van a ganar menos para regular honorarios que un abogado de provincia? Mucho menos, pero mucho menos. Hoy en día va a pasar al revés de lo que pasaba en otra época, que por ahí en Capital se litigaba más rápido y se cobraban mejores honorarios. Bueno, ahora va a ser al revés. Todos van a buscar alguna excusa para cruzar la General Paz, porque los honorarios son mucho más altos en este momento en provincia de Buenos Aires. ¿En qué tipo de juicio? Hay un beneficiado especial en todo esto. ¿Quién es el principal pagador de honorarios a los abogados? El Estado. El Estado. O sea que también están... Bueno, lo que decía Macri. El que más va a ahorrar dinero va a ser el propio Estado. A ver, todo parece indicar que es un guiño de Lorenzetti en el término del ahorro fiscal. ¿Es la contribución de Lorenzetti a bajar el déficit fiscal? Yo no le echaría la culpa a Lorenzetti, insisto. Lorenzetti nada tuvo que ver con la redacción de la ley. Él lo único que hizo... ¿La votaron en el Congreso? Por supuesto, pero el proyecto fue del Colegio de Abogados. Y casualmente en el último año hubo un gran giro de lo que era el proyecto original, que nada tiene que ver con lo que salió, con la ley que finalmente se sancionó. Pero en un juicio común, en un juicio que un vecino tiene un juicio por una medianera con el vecino de al lado, ¿en qué lo afecta? ¿A una persona de a pie, en qué lo afecta? Mira, el vecino común, o si se quiere la pyme, no va a tener grandes diferencias, porque el ciudadano común o las pymes no tienen cientos de juicios o miles de juicios al año. Entonces a ellos no les va a cambiar. A los que le cambia es
a las grandes corporaciones y a todos los colegas que viven del ejercicio de la profesión. Le sacan plata a los abogados y se la dan a las empresas, digamos, alguien... Pero sí. Mucha, ¿eh? Mucha. ¿Mucha? Mucha, sí. Para que te des una idea, en cualquier juicio que vos tuvieras antes un capital de sentencia, el piso eran el 11% y el techo era el 20%. Ahora te subieron un 1% el piso y el techo te lo bajaron 5 puntos. Es del 12 al 15. Cuando, ¿qué es lo que sucedía normalmente? Si vos ganabas el juicio te regulaban o el tope o cerca del tope. ¿Y esto no es para frenar abusos, como se viene diciendo mucho del gobierno, sobre todo en los juicios laborales? Yo me canso de insistir en lo mismo. Incumple la empresa, incumple la RT, incumple el Estado. Y la culpa la tienen el trabajador y el abogado que lo defiende. Esos son los que abusan. Juan Pablo, gracias por venir. Gracias por invitar. A ver, muchachos, antes de irse, ¿cómo sigue esto, Daniel? Sigue lamentablemente en un escenario muy complejo de conflictividad. Estamos a días de un paro nacional activo que va a expresar el repudio de la gente por la política económica del gobierno. Yo entiendo las dificultades de la falta de un horizonte. Ahora hay que construirlo y esa construcción de horizonte va a ser con mucha presencia en la calle y ojalá que el gobierno tienda una mesa de diálogo. Fer. No, último dato. Hoy en una pileta donde estaba nadando me enteré que los municipales de Tigre, que también incluyen a los guardavidas, Julio Zamora dio un aumento del 27% para los municipales. La verdad que ha asombrado a todo el mundo. Se los dio ya y no le cerró la paritaria por si hay variaciones. Así que están muy contentos los muchachos con Julio Zamora, el intendente de Tigre. Néstor. Si toda la cuestión se mide en términos electorales, el cálculo es cuánto le afecta electoralmente al gobierno la movilización. Si sacan la cuenta de que no les modifica electoralmente la cuenta, no habrá ningún cambio. Raúl, muchísimas gracias por haber venido. ¿Puedo cerrar con una frase, Doc? Sí, señor. Tensión social creciente, protesta creciente, este modelo, en esta manera, solo cierra con represión. Cagamos. Nosotros no vamos. Tengan un buen fin de semana, pese a todo lo que le dijimos hoy, esta noche, y le agradecemos a la gente de los panqueques de Hernán. Nos vemos el viernes que viene en GPS. Chao.